Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos hoy en Colombia la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, quien es mediador de una nueva alianza que permanece para siempre, porque tiene el sacerdocio que no pasa. Y ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo. Intención de Claudia Patricia Osorio. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Jacqueline Quevedo Rangel y por todos los compañeros del grupo SPAC, intención de la escuela SPAC. Por el eterno descanso de Felipe Argüello Esparza al cumplir 10 días de fallecido, intención de los compañeros de la escuela SPAC. Por el eterno descanso de María Oliva Méndez, Jacinta Ortegón y Miguel Ángel Ospina, intención de sus familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios, Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de tus misterios la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre
a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y los escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y lleno de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante esta gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa pronunció la acción de gracias y dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros,
porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando en Colombia especialmente esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En otros lugares del mundo se celebra en otras fechas, pero aquí en Colombia se estableció que se celebre el jueves después del Corpus Christi. Recordemos que el Corpus Christi se celebraba entre semana, los jueves, pero por aquellas leyes para pasar todo a los lunes, todo eso, una ley antigua, bueno, antigua no, viejita pero no antigua, la ley Emiliani. Y entonces, como se pasó al domingo, se desplaza un poco el calendario y por eso hoy celebramos esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Mañana celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, pero por calendario sería el nacimiento de Juan Bautista. Pero entonces ese nacimiento se celebra el sábado próximo. Y entonces, para cuadrar un poquito el calendario en Colombia, por eso insistimos en Colombia, porque tenemos otras fechas, por decirlo así. Entonces, como nos corresponde celebrar hoy esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la palabra de Dios nos invita a que meditemos en el sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio de Jesucristo es algo que Dios Padre le ha concedido a Él de manera especial, supremamente especial, porque el sacerdocio implica algo que una persona le ofrece a otra que es superior. Y en el grado de Dios, por eso se utiliza ese término sacerdocio, que implica un trabajo especial o un ministerio, un oficio que solamente se puede realizar por esa persona a la que se le concedió tal don. Y eso está allá en el Salmo 109 precisamente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, allá en el Salmo 109. ¿A quién le estaba diciendo eso? Se preguntaban antiguamente allá los judíos, porque está escrito ahí, hay muchas cosas que están escritas y los judíos aún no entienden para quién los dijo. Por ejemplo, en Isaías, a aquel que le van a arrancar las barbas, lo van a tratar mal, le van a golpear la espalda como quien mete el arado en la tierra, pues así le meten el arado en la espalda y alargan los surcos, aquel que parece un gusano y no un hombre. Y preguntan los judíos todavía, ¿y a quién se referirá? Lo digo porque así nos lo dijo un sacerdote que estuvo por allá. Usted que está estudiando hebreo y Biblia, ¿a quién se refiere cuando está hablando de eso? Pues nosotros hacemos una sonrisita así como, ya sabemos a quién se está refiriendo, pero como para ellos es prohibido el nombre de Jesús, entonces todo eso se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios, con todo lo que eso implica, porque para los judíos el sacerdocio es otra cosa. El sacerdocio viene de la tradición del hermano de Moisés, de Aarón, porque así lo estableció Dios en aquellas épocas, y entonces lo que le corresponde a ellos es hacer los diversos sacrificios y los rituales y las liturgias y una cantidad de cosas allá en ese templo que se estableció, y eso es el sacerdocio que solamente lo puede tener la tribu de Leví, y se transmite de generación en generación. Entonces, cuando un sacerdocio se transmite de esa manera, pues es un sacerdocio que depende de la generación. Cuando se muera el sacerdote anterior, si no dejó descendiente, ahí desapareció ese sacerdocio, porque es un sacerdocio por institución. En cambio, el otro es el sacerdocio por naturaleza,
Dios constituyó a su Hijo Jesucristo en la eternidad de las eternidades como aquel que puede brindarle el verdadero y auténtico sacrificio. Y por eso, queridos hermanos, el único que tiene eso enteramente se llama Jesucristo. ¿Quién es el que le puede ofrecer el auténtico sacrificio? Pues, queridos hermanos, Él. Y entonces Jesucristo, para ejercer ese sacerdocio, pues Él tiene que establecer un ministerio dándole ese mismo sacerdocio a otros para que eso se pueda realizar. Si no están esos, ¿cómo puede hacerse presente Jesús? Es un poquito enredado, pero no es tan difícil. Por ejemplo, para que sigan existiendo los seres humanos, ¿Dios puede crear humanos? Sí, pero ¿cómo eligió crearlos? A través de un papá y una mamá, y ya sabemos cómo. Si papá y mamá no ejercen su labor, por más que Dios quiera crear, no van a aparecer si no están ejerciendo su labor. Algo así. Lo mismo el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, como decía aquí la oración inicial, que los que tenemos ese mismo sacerdocio, porque el sacerdocio nuestro no es como el de Aarón. Es que se nos dio el sacerdocio de Cristo en una ceremonia, con el sacramento del orden sacerdotal. A unos se les ordena presbíteros, como el caso nuestro, y a otros se les da el grado superior que se llama obispo. Pero ese es el sacerdocio pleno de Jesucristo. Pues hemos recibido ese sacerdocio para que Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, pueda hacerse presente. Si no está ese sacerdocio, ¿cómo estaría presente? ¿Qué es lo que tienen en otras iglesias cristianas? Simplemente representemos la cena del Señor porque no tienen cómo hacerlo presente, no entienden este tipo de cosas, y es lo que nos regala entonces la palabra de Dios, muy perfecta, pero tiene unas cosas tan densas. Por ejemplo, aquí el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Jesucristo solamente tiene un solo sacrificio, no como el del sacrificio de Aarón, que todos los días tocaba hacer un sacrificio de un animal. Y como se dice por allá en algunos profetas, Dios no necesita de eso, de la sangre de animales, porque la sangre de los animales no perdona pecados. Simplemente se hace el sacrificio como una especie de recuerdo, de ofrenda de que Dios está presente. Pero esa ofrenda no hace más sino recordarnos que Dios está presente, no más. ¿La sangre de esos animales perdona los pecados? No, pero como así lo mandó Dios a través de Moisés, pues se hace todo el tiempo y escoge a unos de tal tribu para que hagan eso, recordarnos que siempre Dios está presente. Claro que después le desvirtuaron los sacrificios porque, según las interpretaciones especialmente de los fariseos, entre más le ofrezca a Dios, Dios queda en más deuda conmigo. Esa fue la forma en que se desfiguró lo de Dios, meterle las leyes del mercado al sacrificio de Dios. Entonces, si le ofrezco una palomita, pues no puedo esperar más que un pequeño favorcito del tamaño de la palomita. Por eso ofrezca una oveja, y una oveja que va a comprar aquí en el templo, no la que usted trae, que esa no sirve, ya viene impura, decían allá, la tiene que comprar aquí. Y para que Dios le dé más, entonces un toro, y si no, un holocausto es mínimo 12 toros. Y de ahí para allá. Entonces eso se volvió toda una plaza de mercado, como decía Jesús, o una cueva de bandidos. ¿Y qué hizo Jesús con eso? Pues ya sabemos, en uno de sus signos o señales, tumbó todo eso, abrió las jaulas, arrió los animales, tumbó las monedas, porque así no funciona lo de Dios. El verdadero y auténtico sacerdocio es el que Él tiene. Destruyan este cuerpo y en 3 días lo levantaré, que es lo que nos dice aquí la carta a los Hebreos. Teniendo entrada libre al santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina.
es decir, de su propia carne. El sacrificio de su propia carne es lo que nos abre el camino hacia el santuario verdadero, que es la casa del Padre. Eso es lo que está afirmando como una verdad teológica fundamental, que nosotros pues debemos seguir meditando qué significa eso. Y lo hizo a través de la cortina, o sea, de su propia carne, de aquello que abre las puertas del cielo, la cortina que tapa lo que se puede ver aquí y lo que no se puede ver de lo eterno. Pues a través de esa cortina, Dios en Jesús nos hace ver quién es el auténtico Señor. Para llegar a Dios hay que hacer ese eterno y gran sacrificio. ¿Cuál? El que Él ha inaugurado con ese gran mandamiento. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, pues Él mismo la cumplió en su propia carne. La forma de encontrarse, la forma de encontrarse con el verdadero Dios es cumpliendo eso que Jesús nos dijo: ámense como yo los amo. ¿Y cómo los amo? Entregando mi propia carne por ustedes en un único y eterno sacrificio que no hay que repetir. El auténtico sacerdocio hace que una sola vez sea suficiente para la salvación eterna. Y entonces esa salvación eterna que ya realizó Jesucristo y para siempre es la que renovamos constantemente los sacerdotes que estamos aquí para la comunidad en específico a la que viene. Así como está esta comunidad aquí, está en cualquier parte del mundo y a todas horas. Si hay un sacerdote y hay un altar y pan y vino, ahí se está renovando esa nueva y eterna y definitiva alianza realizada por Jesús una sola vez a través de su cortina, o sea, de su carne, para cumplir lo que nos decía aquí el Salmo 39, que es una lectura espectacular que hace especialmente la carta a los Hebreos. Dice aquí: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me abriste el oído, dice el Salmo originalmente. Para los judíos hay que aprender la misericordia antes que los sacrificios, y para aprender la misericordia hay que abrir el oído. Pero en la carta a los Hebreos, en la lectura que hace, poniendo a Jesucristo a leer este mismo Salmo, Él dice: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me diste este cuerpo. Es lo nuevo que pone la carta a los Hebreos. Cambia el oído por el cuerpo mismo, por todo el ser de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice aquí estoy, como está escrito en el libro, para hacer tu voluntad. Te traigo mi cuerpo para hacer tu voluntad. Tu gran sacrificio lo vas a realizar en mi propia carne. Y así es como lo entiende la carta a los Hebreos, y así lo entendemos entonces nosotros. El auténtico y el verdadero sacerdocio es el de Jesucristo, el Hijo de Dios, no el de la tradición de Aarón, que pues desaparece con la persona que muere. Por eso, queridos hermanos, nosotros hoy celebramos este maravilloso sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. El sumo y eterno sacerdote es Él. Y entonces ese sacerdocio que implica la entrega y sacrificio, y Él lo realiza perfecto, ese sacerdocio también lo entrega a toda la iglesia. A los que recibimos el bautismo se regala el sacerdocio común, así se le dice. Común no es porque es común u ordinario o de baja calidad, no. Es que todos los que seguimos a Cristo nos constituimos como Él en el bautismo, como hijos de Dios, y al ser hijos de Dios somos sacerdotes, profetas y reyes como Él, igualito. Y el sacerdocio de Cristo lo explica perfectamente San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12. Nosotros, como hostias vivas, hacemos una ofrenda constante de nuestro ser para la vida de este mundo, que eso es lo que se llama el ser laico. ¿Qué le corresponde a un laico, así con esa palabra que entendemos todos los bautizados dentro de la iglesia? Pues un laico tiene que santificar el mundo, todas las actividades, empezando por la familia. Allá es donde tiene que santificar con ese sacerdocio que ya tenemos de Jesucristo.
Pero hay un sacerdocio ministerial que es el que tenemos algunos varones para poder traer a Cristo vía sacramento. Porque si no lo traemos, como decíamos ahora, ¿cómo lo hacemos presente? El sacerdocio común que nos regaló a todos santifica el mundo, pero nosotros para poder santificar lo necesitamos a Él para que nos santifique. ¿Y cómo nos santifica? Comiéndolo. Pero si no hay nadie que los dé de comer, pues, ¿cómo se haría? Pues a punta de fuerzas humanas, pero no es suficiente. Por eso, queridos hermanos, este sacerdocio ministerial para atraer a Cristo, especialmente en la Eucaristía y los demás sacramentos, pues ese sacerdocio es el que lo hace presente a Él en la comunidad. El pan y vino, después de que yo lo consagre como sacerdote con mi ministerio, ya no es pan y vino, es cuerpo y sangre. Eso es lo que hace ese sacerdocio que se me dio a mí, pero también tengo el sacerdocio común que se me dio en el bautismo. Yo también tengo que santificar con mi vida el mundo en el que me muevo. Hay que complementar. Aquí yo traigo a Jesucristo y ustedes lo llevan. El que come a Jesús se convierte también en un sagrario vivo, y así es como se santifican las demás realidades, porque si no, entonces, ¿cómo haríamos nosotros cuando se nos impide, por ejemplo, ir a un trabajo, ir a una escuela, a una universidad? A veces nos impiden entrar a ciertos lugares porque nosotros somos una institución, y resulta que la gran institución llamada Estado dice que no tiene nada que ver con la iglesia. Y por ser los representantes de la institución nos frenan la entrada, pero allá es donde entran entonces los que sí pueden entrar. Lo que a veces no podemos hacer nosotros, otros sí lo pueden hacer, y a veces como que abusamos un poquito. Pongo un ejemplo. Por ahí conozco un peladito, un niño, y pues el niño que le gustan las cosas de Dios, y por ahí le dije: oiga, ya que su papá y su mamá no están casados, ya sabe lo que tiene que hacer. Me hizo así. Y ahí los tiene. Y ya casito, ya casito. Es una estrategia que tenemos. Donde no podemos entrar nosotros, ya sabemos por dónde sí podemos entrar. Así es que salvamos el mundo, queridos hermanos, y eso es lo que se llama el sacerdocio de Cristo. Y el ejercicio del sacerdocio de Cristo se ha definido en la Iglesia hace 60 años en el Concilio Vaticano II como la liturgia. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Jesucristo, que es la cabeza, que está aquí presente en los obispos y sacerdotes, pero también está presente en el cuerpo, y así se santifica el mundo. No es que Jesucristo es un ser ahí como aparte de nosotros, a manera de cabeza. No, es que estamos aquí, los que estamos en nombre de la cabeza y los que están a nombre del cuerpo, pero somos lo mismo. Una cabeza sin cuerpo, decía Pablo, ¿qué es? Y un cuerpo sin cabeza, lo mismo, es un monstruo, una cosa que no funcionaría. Se necesitan las dos para que la cosa funcione. Entonces, ese sacerdocio ya está funcionando en el mundo a través de nosotros. Así lo quiere Dios. Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Títulos que solo le pertenecen a Dios. No, ese trabajo ya lo pueden hacer ustedes, dijo Jesús. Yo hago el mío y quedó bien hecho. Ahora nos toca a nosotros también y hacerlo bien. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y mediador entre Dios y los hombres, elevemos nuestras peticiones al Padre, que dirige todas las cosas según su voluntad, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia celebre siempre el memorial de la pasión de Cristo, enriquecida por la fe y la devoción de todos sus miembros, roguemos al Señor. Para que la acción sacerdotal de Jesucristo continúe dando la salud espiritual y la vida eterna a toda la humanidad, roguemos al Señor. Para que la vida de los sacerdotes sea fiel reflejo de la ofrenda que realizan sacramentalmente en el altar, roguemos al Señor. Por todos los hombres, especialmente los alejados y los no creyentes, para que encuentren en Cristo el camino que conduce a la salvación, roguemos al Señor.
para que el Espíritu Santo mueva los corazones de quienes tomamos parte en el sacrificio eucarístico, para hacernos para ofrecernos juntamente con Cristo oferente y hostia inmaculada, roguemos al Señor. Para que los frutos de esta Eucaristía lleguen también a nuestros hermanos difuntos y que puedan gozar de la gloria eterna, roguemos al Señor. Movidos por el Espíritu Eterno en el que tu Hijo Jesucristo consumó su oblación sacerdotal en la cruz, te pedimos, Padre de bondad, que santifiques a tu pueblo y escuchen nuestra oración por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, y Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su misterio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, cantando llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, Hosana.
Hosana, los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos,
te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, y oramos especialmente por Felipe Argüello Esparza, María Oliva Méndez, Jacinta Ortegón y Miguel Ángel Ospina, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz.
Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Oremos. La Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.